Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Un hombre famoso por su mal comportamiento. Zaqueo, el cobrador de impuestos. Este personaje optó por recibir a Jesús en su casa y corazón y renunció a ser un hombre vil para convertirse en un administrador de los bienes de Dios. Hay ciertas cosas que podemos aprender de Zaqueo en la Biblia. El nombre Zaqueo significa puro. Era el jefe de los cobradores de impuestos, encargado de recaudar y pagar la cuota a Roma. A Roma no le importaba cuánto cobrase Zaqueo. Lo único que le importaba era asegurar la cuota establecida, y esto daba lugar a que se le señalase de cobrar más de lo justo. El nombre de Zaqueo siempre era mencionado en la ciudad de Jericó, y el resto del país de Israel también conocía a Zaqueo. Zaqueo era reconocido además por su tamaño y por su empleo. Zaqueo era odiado por los habitantes de Jericó y condenado por los fariseos y demás religiosos de la época. No había lugar para él en los corazones de ellos, pero sí en el corazón de Jesús. Para los fariseos, para los judíos, Zaqueo era un traidor. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Sientes en tu vida que eres un traidor, que has traicionado a tus familiares, a tus compañeros de trabajo? En alguna ocasión nosotros hemos sido traidores. Judas es reconocido como traidor. 3 años con Jesús y nunca tuvo un encuentro personal con él. 3 años con Jesús y lo único que hacía Judas era sustraer el dinero de la bolsa. 3 años con Jesús y le traicionó. Hay un refrán muy popular, si no me equivoco, dice: mantén cerca a tus enemigos y más cerca aún a tus enemigos, algo parecido. Corregirme si dice ese refrán así Pero es verdad. Aún así Jesús escogió a Judas Iscariote como uno de sus 12 discípulos. Es decir, que Jesús le dio una segunda oportunidad a Judas para arrepentirse. Jesús es omnipresente, es omnisciente. Él es el Todopoderoso. Jesús lo sabe todo. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, pero aún así le escogió. Le estaba dando una segunda oportunidad. Y Judas la desaprovechó, cosa que Pedro no hizo. Pedro traicionó también a Jesús, le negó, pero se arrepintió. Esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Zaqueo probablemente había escuchado de Jesús. Zaqueo sabía que Jesús era un hombre justo, que no tenía prejuicio de hablar con las personas de su nivel. Y la curiosidad de Zaqueo por conocer a Jesús lo llevó a subir a un árbol de sicómoro, pues era pequeño de estatura. Así dice la palabra de Dios. Lo curioso es que Zaqueo era pequeño de estatura física y a nivel espiritual. Tremenda sorpresa. Descubierto por la omnisciencia de Jesús, Dios todo lo sabe, Zaqueo el publicano no se apenó que le hayan descubierto. Jesús le dice: hoy posaré en tu casa. Jesús le estaba invitando a Zaqueo a que bajara de ese árbol. Estar arriba del árbol y quedarse arriba no beneficiaría en nada a Zaqueo. La ley de la gravedad, yo de esto no tengo ni idea, pero los que entendéis un poquito del tema, la ley de la gravedad dice que todo lo que es tirado para arriba tiene que bajar. Pero la ley del reino de los cielos dice que todo lo que baja sube. Mateo capítulo 23, verso 12. Zaqueo bajó y recibió a Jesús con gozo. A Jesús no se le puede impresionar con nuestras actitudes egocéntricas. Si queremos subir, tenemos que aprender a bajar.
el qué dirán no tuvo cabida ese día. Seguramente ahí estaba el ojo crítico, el ojo que todo lo ve. Criticando a Jesús, criticando a Zaqueo, pero el encuentro se dio a lo grande y la conversación era amena. Era una conversación como dos personas normales, como dos amigos. La actitud de Zaqueo fue tan espontánea y sincera que ni siquiera preguntó a Jesús: ¿qué haré para ser salvo? Del corazón de Zaqueo nació el deseo de renunciar a sus ambiciones materiales, no como el joven rico. Zaqueo no dijo que él había defraudado a alguien, puso una condición. Si a alguien yo he defraudado, qué curioso, ¿verdad? Zaqueo no dijo que él había defraudado a alguien, puso una condición. Si a alguien yo he defraudado, dicho de otra manera, si existiera la posibilidad de que yo haya hecho mal, haya hecho trampa, no necesariamente negando o afirmando de que él era un ladrón, pero salió de él. Hay que saber que Israel tenía una tradición de restitución de lo robado. Si el ladrón confesaba, tenía que restituir la cantidad robada más una quinta parte. Levítico capítulo 6, verso del 1 al 5, Números capítulo 5, verso 7, habla de esto. Si se robaba un animal y el animal estaba vivo, se tenía que pagar el doble, es decir, otro animal. Si el animal robado estaba muerto, entonces se tenía que pagar 4 o 5 veces más. Éxodo capítulo 22, versículo 1. También lo puedes encontrar en los versículos 3 y 4 y en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 6. La famosa restitución de lo robado. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Con esto Jesús estaba diciendo: he aquí un hombre que renuncia a seguir siendo vil, merece ser un administrador del reino. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús fue radical en esa determinación. Jesús estaba cambiando la definición y la base de ser el hijo de Abraham. Ya no estaba por su herencia familiar, sino por su respuesta a Dios. Zaqueo en la Biblia pasó de ser vil a ser administrador del reino. Tú y yo somos administradores del reino, somos mayordomos. Después de la conversación de Zaqueo, Jesús aprovecha la oportunidad para aclarar acerca de su reino y de lo valiente y de los sinceros que él necesita que sean sus seguidores. Jesús trata de explicar que su reino no se daría a lo inmediato y lo hace a través de la parábola de las 10 minas. Esta es la única parábola de Jesús que está basada en un hecho histórico. Cuando murió Herodes el Grande, en el año 4 a.C., dejó su reino dividido entre Herodes Antipas, Herodes Felipe y Arquelao. Esa división tenía que ser ratificada por los romanos antes de ser efectiva. Arquelao, al que le había correspondido Judea, fue a Roma a tratar de convencer a Augusto para que le reconociera su derecho, pero los judíos enviaron una embajada de 50 hombres para decirle a Augusto que no querían a Arquelao. Y Augusto confirmó a Arquelao en su herencia, aunque su título era otro. No tenía el título de rey. Así es que cualquiera que oyera esta parábola en Judea se acordaría del hecho histórico, pero lo importante es que está ilustrando verdades de los seguidores de Cristo. Además, está tomando este ejemplo para explicar que Él es el rey que no recibieron. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Debemos estar claros y debemos tener claro que hoy existen personas despreciadas por la sociedad que tienen sed de Dios como Zaqueo y esperan que alguien les dé el mensaje. Pero mientras eso pasa, la iglesia del Señor se distrae en otras andanzas. Estamos coqueteando con el pecado, estamos más pendientes de las cosas del mundo. La iglesia se está amoldando al mundo. Y es el mundo el que se tiene que amoldar a la iglesia, a los principios que Dios ha establecido en la iglesia. Qué triste que las iglesias se están convirtiendo en cueva de ladrones. Se están convirtiendo en lugares de culto de ídolos. Hay iglesias paganas, y esto hay que decirlo.
Incluso nosotros. Nosotros también estamos amoldándonos a este mundo. Ya no hace falta salir al mundo, el mundo ya está entre nosotros, ya está en casa. Tú a través de un móvil, a través de la televisión, a través de redes sociales estás dejando que el mundo entre en tu casa. Y nos contaminamos con lo que ofrece el mundo. Nos creemos lo que dice el mundo. Nos creemos lo que dicen las noticias, lo que dicen las redes sociales. Nos creemos los bulos que circulan por internet. Nos creemos los bulos que dicen los políticos, que dicen los gobiernos. Y aún así, seguimos votando a esos gobiernos que nos han traicionado, a esos gobiernos que mienten, que son corruptos. ¿Te has dado cuenta? Si estamos haciendo esto con personas físicas, ¿qué haremos con los placeres de este mundo? ¿Qué haremos con las cosas de Satanás? Pues las vamos a creer también. La iglesia se está distrayendo con lo que está ofreciendo el mundo. Ya no hay sed de Dios. Hay congregaciones que están predicando un camino equivocado, que están predicando doctrinas erróneas y muchos se están desviando. La Iglesia Católica, por ejemplo, con el tema de los matrimonios entre homosexuales, se está equivocando, está torciendo las Escrituras, están llamando bueno lo que Dios dice que es pagano. Es tiempo de hablar la palabra de Dios sin prejuicio. Jesús es el que se va a encargar de operar en esos corazones. Nosotros somos el instrumento. Nosotros no vamos a convertir a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace Dios. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Predicar el mensaje. El que cambia las vidas es Jesús. Somos administradores del reino de Dios. Así que corre, iglesia, crece, multiplícate. Hay muchos zaqueos ahí afuera que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y eso es lo que Alejandro Salcedo nos comparte en este día. Zaqueo, un hombre pecador, un hombre que defraudaba, un hombre que fue restaurado por el poder de Dios. Jericó era una ciudad muy importante y rica. Estaba en el Valle del Jordán y controlaba el acceso a Jerusalén y el paso al este del Jordán. Tenía un gran palmeral y bosques de balsameras mundialmente famosos que perfumaban el aire varios kilómetros a la redonda. Todo esto convirtió a Jericó en uno de los principales centros de impuestos de Palestina. Y ya anteriormente con Mateo estudiamos los que eran los impuestos y el negocio de los publicanos en ese tiempo. Zaqueo había llegado a la cima de su profesión, por lo que sería el hombre más odiado del distrito. Zaqueo era un jefe de los publicanos. Su nombre, Zaqueo, significa puro. Pero su profesión le hacía impuro y despreciado por sus compatriotas judíos, que lo consideraban un traidor y un ladrón. Zaqueo era rico, pero no feliz. Tenía dinero, pero no amigos. Tenía poder, pero no paz. Tenía una posición, pero no un propósito. Los publicanos eran odiados y marginados por la sociedad judía, pues colaboraban con el opresor romano y se enriquecían a costa del pueblo. Eran considerados pecadores públicos junto con los ladrones, los asesinos y las prostitutas. No podían entrar en el templo, ni participar en las sinagogas, ni testificar en los tribunales, ni casarse con judíos. Eran excluidos de la comunidad de Israel y de las promesas de Dios. Y el problema era que Zaqueo lo tenía todo, pero no era feliz.
No podía por lo menos sentirse solo porque había escogido una profesión donde nadie lo iba a querer a menos que fuera por sus riquezas. Había oído hablar de Jesús que recibía a los publicanos y a los pecadores y quería saber si Jesús tendría algo para él. Despreciado y odiado por los hombres, Zaqueo buscaba el amor de Dios. Y muchos podremos tener lo que queramos, podremos estar satisfechos, podremos decir que no nos falta nada, podemos decir que todas las comodidades las tenemos o que no necesitamos de Dios, pero sinceramente todos tenemos un vacío que siempre queremos llenar con algo. Con vicios, con mujeres, con distracciones, con juegos, con cualquier cosa. Queremos llenar ese vacío que ni las riquezas, ni las mujeres, ni el bienestar material lo llenan. Es un vacío que tiene el tamaño única y exclusivamente de Jesús de Nazaret. Ese tamaño lo llena únicamente Él, ese vacío. Lo llena únicamente Jesús. Y Zaqueo decidió ver a Jesús, buscar a Jesús, y no dejó que nada se lo impidiera. El mezclarse con la multitud requería valor, porque muchos aprovecharían la oportunidad para pegarle una patada o un puñetazo o algo peor. Pero aún así tomó la decisión. No podía ver nada, era bajito, así que se le ocurrió salir corriendo y adelantarse a la comitiva, y se subió a un árbol. Imagínate tú la escena del hombre rico, bajito, corriendo, tratándose de subir a un árbol, haciendo el oso, como decimos nosotros, haciendo el ridículo, y no se avergonzó de ello. Yo creo que este ejemplo que nos deja Zaqueo es eso, que tenemos que ir, correr, buscar al Señor Jesucristo, no importa que hagamos el ridículo, no importa lo que los demás digan, no importa que nos juzguen, que nos señalen por seguir a Jesús, por salir corriendo a buscarle y encontrarle cara a cara, mirarlo a los ojos y que Él nos mire a nosotros y nos llame por nuestro nombre. Él se subió a un árbol y se dispuso a ver al Señor. En algún momento de nuestra vida hemos tomado la decisión o debemos tomar la decisión de ir a un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Debemos tomar esa decisión a pesar de lo que los demás digan, a pesar de lo que los demás opinen. No nos debe importar la opinión de los demás. Buscamos a Jesús y punto. Ni la opinión de nuestros familiares, ni de mi mamá, ni de nuestros seres queridos. La opinión que me importa es la de Jesucristo. Cuando voy a seguirlo, no me deben impedir, ni me debe impedir ninguna limitación que yo tenga, así como Zaqueo, que era bajito y no podía ver a Jesús. Jesús conoce nuestro nombre, Jesús conoce nuestro corazón. Él nos llama personalmente y quiere tener una relación íntima con nosotros. No importa lo que hayamos hecho o lo que los demás piensen de nosotros. Jesús nos ama y nos acepta tal y como somos siempre y cuando lleguemos a Él con un corazón contrito y humillado, reconociéndolo como nuestro Señor. Él sabe lo que necesitamos y lo que buscamos y nos ofrece su amistad y su perdón. Él nos invita a abrirle la puerta de nuestra casa, nos invita a abrirle la puerta de nuestra vida. Él quiere entrar a tu vida, Él quiere cenar contigo, Él quiere compartir tu realidad, tus alegrías, tus tristezas, tus angustias, tus aflicciones, tus problemas. Quiere sanar tus heridas. Él quiere ser nuestro amigo, Él quiere ser nuestro Señor y darnos sentido y dirección a nuestra existencia. Él, Jesús, hace ver nuestro pecado y nuestra necesidad de cambiar. Él nos da un nuevo corazón. Él nos da una nueva mente. Él nos capacita para vivir una vida justa, de justicia y de amor. Él nos hace partícipes de su reino y de su familia y nos da una nueva identidad y una nueva misión. Él nos libera de la codicia, nos libera del egoísmo, de la mentira, de la opresión. Nos llena de generosidad, de humildad,
verdad, justicia. Él nos enseña a que tenemos que ser restauradores. Él nos restaura lo que hemos perdido y nos compensa lo que hemos sufrido. Él nos da una nueva oportunidad. Él, Jesús, nos da una nueva esperanza. Cuando Jesús le hizo saber a Zaqueo que pararía en su casa aquel día, y cuando Zaqueo descubrió que había encontrado un nuevo amigo maravilloso, tomó la mejor decisión de su vida. Decidió darle a los pobres la mitad de todo lo que tenía, y la otra mitad no se la reservó para sí mismo, sino para hacer restitución de los fraudes que había cometido. En esto de la restitución fue mucho más allá de lo que mandaba la ley, porque la ley obligaba a devolver por cuadruplicado o quintuplicado solo que se hubiera robado violentamente. Si se trataba de un robo ordinario y no se podía devolver las cosas, había que pagar el doble de su valor. Si se confesaba el robo y se hacía restitución voluntariamente, había que devolver el valor robado más una quinta parte. Zaqueo estaba decidido a hacer más de lo que mandaba la ley y mostrar en sus obras que era un hombre cambiado. La conversión es algo que no se demuestra con palabras, sino con obras. Si tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, si tú decides tener un encuentro con Él cara a cara, si tú le buscas a pesar de lo que digan los demás, de lo que opinen los demás, si tú haces el esfuerzo de llegar y encontrarle, Él te va a pedir que restituyas. Tu corazón te va a pedir que restituyas. Le hemos hecho daño a alguien. Le hemos hecho mal a alguien. Hemos ofendido a alguna persona, a algún ser querido, a nuestra esposa, al esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos. A alguien hemos herido, hemos defraudado, hemos desilusionado. Tenemos que restituir. Aprovechemos esta oportunidad de encuentro personal con Jesús para enviarle un mensaje a alguien, hacer una videollamada y restituir. Porque valiente gracia entonces, si decimos que hemos recibido al Señor y no hacemos restitución, no pedimos perdón y no perdonamos. La historia termina con una gloriosa afirmación. Es que Él vino, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a poner en su lugar lo que no estaba en su sitio. Cuando encontramos aquello que habíamos perdido, lo volvemos a poner en su lugar. ¿Sabes qué se había perdido? La comunión con Dios. ¿Sabes que se ha perdido? La conciencia de pecado. ¿Sabes que se ha perdido? La justicia, el amor, expresar y compartir el amor de Dios. Eso se perdió y Jesús vino a salvarnos, a restituirnos, devolvernos la dignidad, pero también a restaurar todo aquello que se había perdido. Una persona está perdida cuando no está en contacto con Dios, pero es hallada cuando una vez más ocupa su lugar como hijo, obediente en la casa y en la familia de su Padre. Jesús nos pide que dejemos atrás nuestro pasado y nuestras ataduras y que le entreguemos todo lo que tenemos, que le entreguemos todo lo que somos. Él, Jesús, nos llama a ser generosos y a compartir con los demás lo que nos ha dado. Él nos envía a buscar y a salvar a otros que estén perdidos y necesitados de su gracia. Él nos enseña a amar a Dios con todo nuestro ser y a amar al prójimo como a nosotros mismos. Él nos demuestra el camino de la cruz, de la resurrección, el camino de la obediencia y el camino de la gloria. Ya no pienses más que vas a hacer el ridículo, que vas a quedar mal con los demás. Los demás no dieron la vida por ti, ni te dan la salvación. Jesús sí. Corre, búscale, busca un encuentro con Él y que la salvación llegue
a tu casa. Esa es la invitación que nos hace Jesús en este momento. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga.